Presentaros de una forma bastante descriptiva, ¿no? Porque todavía está en estudio todo este tema, una serie de asentamientos, o de yacimientos, mejor dicho, que excavamos en el entorno del Pantano de los Melonares entre el año 2007 y 2009. Como os digo, no imaginaros que os voy a enseñar cosas tan bonitas como las del amigo Alejandro, ¿no? Esto es bastante más rústico, nunca mejor dicho, porque estamos en un entorno además serrano y bastante duro. Y como os digo, está en estudio y bueno, es un tema bastante descriptivo. Me metí un poquito en el tema de territorio también. En fin, hacemos un poco lo que podemos. Bueno, el Pantano de Melonares, para el que no conozca de este tema, está en el cauce medio del río Biar, ¿no? De la cuenca del Biar, la tenéis aquí señalada sobre el mapa físico, que es uno de los afluentes de la margen derecha del Guadalquivir. Se encuentra entre los términos de Almadén, El Pedroso, Castilblanco y Cazalla de la Sierra, que pilla por aquí un poco de su término municipal, aunque no sale el municipio, que está bastante más arriba. Esta es una autofoto donde veis ya el pantano lleno, porque esta vista es de 2010. ¿No? Ahí tenéis la posición que ocuparía. Las intervenciones en el Pantano de Melonares se iniciaron en el año 2001-2002 con unas prospecciones por parte del equipo del profesor Leonardo San Juan. En esas prospecciones, pues se prospectó, para la redundancia, todo el área de inundación de lo que sería el vaso del pantano, más el área de compensación ecológica, que es toda esta zona que estáis viendo por aquí, ¿no? Todo esto de aquí, este es el cauce del Biar, y todo esto que estáis viendo aquí es la zona de inundación, ¿no? Aquí lo tenéis sobre el mapa físico, zona de inundación y toda el área de compensación, aunque este área en principio no se inundaba, pero se reforestaba, es un área de cultivo y a cambio, digamos, compensación ecológica, bueno, pues a cambio de cargarse todo este ecosistema de bosque en galería, pues yo digo que le tomaron el pelo a todos los ecologistas con esa zona de compensación donde, bueno, se hizo una reforestación bastante salvaje a base de encinas, etcétera, pero vamos, nada que ver eso con lo que pero bueno, ya me estoy metiendo en un tema que no es el mío, que era el que lo conozco bien. De toda esta serie de yacimientos que se localizaron en esas prospecciones, las cronologías, bueno, iban desde el calcolítico, con alguna posibilidad de algún yacimiento paleolítico, hasta la edad contemporánea. Teníamos desde arquitectura industrial hasta el famoso dolmen de Palacio, que excavó en campañas posteriores Leonardo García San Juan. En mi caso, yo fui director de la intervención que se desarrolló justo en los yacimientos que iban a quedar afectados por el llenado del vaso del pantano. Con lo cual, todos los restantes yacimientos, bueno, no se tocaron. En el caso del dolmen de Palacio, fue una intervención puntual que, bueno, se decidió por un tema de urgencia, pues se hace expoliado, etc. Tiene su historia particular. Esta serie de yacimientos iban a quedar en parte sumergidos, en parte a la orilla del pantano, o que dadas determinadas circunstancias pudieran verse afectados, son sobre los que excavamos nosotros. Ahí veis, los rojos tenían un riesgo alto, eran yacimientos que quedaban completamente inundados. En naranja, aquellos que quedaban semi-inundados, que quedaban en isleta y que después del llenado del pantano iba a ser muy difícil acceder a los mismos. Y el riesgo bajo, aquellos que quedaban en grandes islas o que quedaban justo al margen del pantano. Dentro de toda esa serie de yacimientos que excavamos, fueron 19 en total, en 3 campañas que duraron casi un par de años, pues localizamos del periodo romano, digamos, el periodo romano, vamos a decir siglo II antes de Cristo, siglo VI después de Cristo, 4 yacimientos, que son los que estáis viendo aquí: La Ribera, Chaparral, Tetilla, Torreón de Montejil y Gallinalcarga. Estos nombres tan feos vienen de la prospección de Leo, porque no sé si no son topónimos locales, por lo menos la gente de los cortes alrededor no los conocía.
no sé a qué responde. Quiero decir, el estudio toponímico, hombre, ¿qué hay que hacer? No, bueno, el Torreón de Montejil, dices tú, bueno, voy a buscar la planimetría antigua, a ver, da igual. No, son cosas que la finca se en Montejil y en este caso, bueno, pues era una estructura que había allí. No sé, quiero decir que los topónimos estos no nos ayudaron a resolver ningún tema de búsqueda de documentación. Había algún yacimiento previo, como son estos que estáis viendo aquí, el Cerro de las Niñas, de esa de San Benito y los provinciales, y algunos posterior, inmediatamente posterior, quiero decir, de época islámica, como el Cerro Pileta y Montejil, que puede que tenga un tema tardorromano, pero la cerámica era tan escasa que y tan dudosa que no me he atrevido a meterlo en esta exposición hasta que no esté el yacimiento más estudiado. Aquí estáis viendo, aunque después más adelante entraremos en el tema territorial y cómo se ocupa el espacio en ese momento, bueno, ya os doy un pequeño avance. Veis que ocupan el escarpe de lo que va a ser después el antiguo cauce del Viar. Aquí ya el Viar excavado, estas son las terrazas del Viar, y veis cómo ocupan este escarpe justo a la caída, digamos, de estas tierras que ya sí que son zonas fértiles, ¿no? En este caso, en la margen derecha, como la topografía veis que es distinta, directamente se asientan en pequeñas elevaciones que están pues, a unos 500, 300 metros del río, suficiente para no estar en la llanura de inundación, pero cerca como para tener esa fuente de agua y estar en las tierras con aprovechamiento. O sea, hay una pequeña diferencia que después también vamos a ver traducida en el tipo de instalación que documentamos en un lado y otro, porque en este lado, como veis, excepto aquí, no hay tierras de labor que aprovechar porque cae hacia el río. Bueno, esto es una imagen antes, evidentemente, del llenado del pantano, del vaso. Esta imagen es posterior. Veis como la tetilla queda completamente debajo de agua, Chaparral también, Torreón ha quedado ahí en una isleta, Gallinorcal ha quedado sumergida y la ribera también ha quedado semi-sumergida. Voy a empezar voy a poner un poquito de agua con vuestro permiso. A exponer brevemente los resultados de las distintas intervenciones. Empiezo por el yacimiento de la tetilla. Se ubicaba, como os he comentado, en la margen derecha del Viar. Aquí tenéis el cauce del río, en una pequeña elevación. Aquí lo veis en la ortofoto digital de Andalucía, la elevación. Y bueno, podría tener una extensa zona de aprovechamiento agrícola, porque por lo menos el estudio geoarqueológico que hicimos de la zona indicaba que el Viar no había modificado notablemente su curso, al menos lo que parecía, desde la antigüedad hasta hoy en día. Aquí veis la posición que ocupa respecto a los 5, he dicho 4 antes, a los 5 yacimientos de época romana que hemos detectado. Ahí tenéis una imagen del cerro durante los trabajos, porque, en principio no estaba contemplado la excavación en extensión de los distintos yacimientos. La Delegación de Cultura, la Consejería, que al final es quien autoriza, pues en su pliego de condiciones nos decía que teníamos que hacer una excavación, digamos, puntual, una serie de sondeos y en función de la importancia del yacimiento, pues ya hacer la excavación en extensión o no. Pero siempre con un protocolo de primero hacer una prospección pedestre, después haber una serie de sondeos y después ya excavar. Y en cada paso, pues el inspector tenía que ir y decir, vale, estoy de acuerdo con la prospección, vale, estoy de acuerdo con que habéis sondeado aquí, ya los habéis abierto, vale, ahora estoy conforme de que habráis hasta aquí o hasta allí, ¿no? Como veis, aquí estamos con los trabajos. Después de la prospección pedestre, quitamos la tierra de labor, porque esa sí era una zona de cultivo, había incluso de algodón, aprovechando el riego del Viar. Y aquí veis un poco los resultados, los que lo trae a modo ilustrativo de lo que es una prospección. Estos cuadrantes que veis son los fragmentos de cerámica localizados en todo el entorno del cerro. Veis cómo se concentraban en estas zonas. Después abrimos toda una serie de catas, que son todas estas que veis aquí, para ver dónde se ubicaban los restos, y finalmente pues ya sí planteamos esta excavación, como veis, en líneas irregulares,
en aquella zona que entre la prospección pedestre más fragmentos habían dado y donde también la serie de zanjas practicadas pues habían dado resultados positivos. Como resultado de esto, pues sumamos una serie de edificaciones que se pueden fechar entre los siglos I después de Cristo y fines del V, VI después de Cristo. La elevación donde se ubicaba el yacimiento, que veis aquí, está compuesta del sustrato, es un sustrato de lutitas y conglomerados, que veis aquí. La lutita es una arcilla roja de origen lacustre y los conglomerados también son de origen fluvial. Todo esto es del Pérmico, 250 millones antes de nuestra era. Y bueno, son la base que vamos a ver en los distintos yacimientos. Una base que se asienta a su vez sobre un estrato basáltico de origen volcánico. Estáis viendo aquí estas pequeñas bolitas y tal, que son de origen volcánico. En general, bueno, todos los yacimientos tienen este sustrato, y un sustrato bastante pobre que marca también el aprovechamiento agrícola, ¿no? Sobre toda esa estratigrafía que previamente sería llana, puesto que es lacustre y fluvial, después ya la erosión, etcétera, va marcando toda esta topografía que en la actualidad vemos en la sierra, sobre todo estos conglomerados que por presión se han puesto muy duros, pues dan lugar a una serie de cerros testigos, escarpes, como los que hemos visto donde están asentados los yacimientos. Y bueno, en esta zona, que es el yacimiento que más estratigrafía tenía, estamos viendo ahí, fijaros, está completamente removido por los araos, es más o menos un medio metro, 60 centímetros, es lo que es la tierra de labor. Todo lo que documentamos estaba, por lo tanto, eran infraestructuras excavadas en el sustrato, cimientos, fosas y otra serie de estructuras. Aquí estáis viendo la serie de estructuras que documentamos, a pesar de que abrimos un montón, pues estaba todo completamente erosionado, desmontado por las labores agrícolas, y donde destacaban pues varios conjuntos, sobre todo de que no están conectados en la actualidad, pero que en la antigüedad sí pudieron estar conectados. Entonces tenemos este conjunto de aquí, un horno y una serie de estancias, ¿no? Aquí salió una piedra de molino, en fin, una zona que queremos que puede ser una zona productiva. Ya os digo que los restos, prácticamente toda la cerámica, etcétera, que hemos recuperado está en la tierra de labor, por lo tanto no podemos, por los restos encontrados, dar ninguna funcionalidad a las estancias, excepto esto que tiene un horno, esto que tiene una piedra de moler, y esta que tiene un pavimento de poseño con una pequeña pozuela que nos indica que puede ser un patio abierto o haber sido algún tipo de balsa. Pero, como os comento ahí, está justo el suelo y no completo. Bueno, y esta zona de aquí, que sí son unas pequeñas termas que están aquí, esto sí queda más claro, sobre todo porque tiene más estructura subterránea, o sea, conservado mejor, y esta zona de aquí que tiene un horno donde salían bastantes escorias de metal y restos metálicos que no sabemos si podrían ser parte de un tema funcional o estarían en relación a una ampliación del complejo termal. El primer conjunto que os comento, bueno, algunos de los fragmentos cerámicos recuperados en los muros nos llevan a esa tecnología posterior a mediados del siglo I después de Cristo, mientras que la anulación es porque en todo el cerro no sale ningún material que vaya más allá de fines del V o mediados del VI después de Cristo. Como os digo, la función no la tenemos clara, incluso de este lado. Ahora estamos en estudio y por paralelos intentaremos ver si sacamos función para las distintas estancias. Desde luego no nos cabe duda que se trata de una zona productiva, de la parte productiva de la villa, por este tema que comenta aquí y por este gran horno que tiene casi 3 metros, casi 4 metros de diámetro, en cuyo interior solo aparecían los restos del derrumbe de la propia bóveda, pero que sin duda por el tamaño consideramos que puede estar en relación a la cocción de cerámicas de gran tamaño. Esto es una foto aérea de esto, ahí podéis ver el estado de conservación, que veis que es prácticamente nefasto, ¿no? Y bueno, pues podemos comentar un poco lo que es el tema de la fábrica. Los muros se hacen con mampuestos procedentes del propio sustrato geológico,
Los mampuestos se muestran careados, con una de sus caras, que es la que muestra el exterior, mientras que el interior se enrique. Como veis, son muros de 2 hojas, aquí mampuestos y el interior enriqueado. Todo muestra la misma disposición y todos los muros se hayan trabado entre sí. O sea que, aunque yo les he llamado conjunto 2, conjunto 1, se trata de un conjunto cronológicamente homogéneo. A ver, sí, mira, ahí se ve este piedra de molino que os comentaba, en esta nave además bastante larga, ¿no?, que no hemos documentado en ninguna plataforma, pero que, bueno, presumiblemente sí podría tratarse de un tema de transformación de productos agrícolas, una nave para molturar, etc. El horno, una vista aérea, solo vaciamos la mitad, pero como os comento, lo único que había era el propio derrumbe y estaba excavado en el sustrato y las paredes estaban realizadas con adobe de una arcilla muy similar a la lutita que encontramos aquí, pero no exacta porque esa es muy arenosa y evidentemente se habían traído el adobe de otro lado. Bueno, no tenía columna central, sino que era justo la cámara de combustión lo que habíamos conservado. La parrilla del horno había desaparecido. Y este es el conjunto que mejor tenemos documentado, porque también estaba mejor conservado y bueno, porque responde a un prototipo que conocemos mucho más, como son las termas, que es esta zona que tenemos aquí, porque esta de aquí estaba en tal estado que prácticamente por el momento desconocemos cuál es su función. Estas pequeñas termas son muy pequeñitas, en la que veis por lo que nos ha enseñado Alejandro. Bueno, pues tenía aquí su traefurnium, su horno, el candarium o sudarium, con la suspensura. Esto que yo interpretaba como tepidarium, tenía su pequeña piscinita ahí. Al estar cerca de esta sala, supongo que será la sala templada, habrá que indagar otros paralelos, con su piscinita y el frigidarium. Esto podría ser la entrada o no. Parece que sí, porque el suelo entra un poco. Entonces esto ya quizás no sería el tepidarium. Ahí tenemos todavía que jugar un poco con este tema. Por aquí todavía se conservaba algunas de las conducciones de plomo que llevaban el agua a esta pequeña piscina. Y bueno, el sudarium o caldarium había sido reformado y antes era más grande, venía casi por aquí en medio y porque lo vimos en este sondeo, ¿no? Por aquí. Y bueno, en un momento ya tardío se hace ligeramente más pequeño, ¿no? Y aquí se accede, bueno, por esta rampa, que aún no conservaba ningún tipo de escalera, por lo menos cuando excavamos, pero sí que estaba tallada la piedra para bajar aquí y poder alimentar el horno. Aquí se detectaron algo, podían ser 2 pilares que podían proteger, digamos, este flanco de acceso. Aquí un detalle: la suspensura que se conservaba parcialmente, el fondo, la rampa, y aquí una salida de humo que parecía existir. Aquí una frontal, el traefurnium, la boca del horno, esa pequeña piscinita que veíamos aquí. Estos son algunos restos de un signinum, casi un ocurrutum más que un signinum, por lo vasto que era. Y algunos de los materiales recuperados, como os digo, en el estrato agrícola, porque los que hemos recuperado en los muros son fragmentos mínimos que, bueno, sí nos han ayudado a datar, pero bueno, he puesto todo aquí. Y algunas de las monedas recuperadas, como este A3 de Constantino, que nos indican, bueno, esa cronología y esa pervivencia, aunque algunos de los materiales, como os digo, sí se pueden datar a fines del V, mediados del VI. He querido traer una moneda porque nunca aparecen las pobres, y ya que un yacimiento nos ha dado ese material, pues me gustaba traer. Al norte de este yacimiento encontrábamos el yacimiento de la Ribera, que lo tenemos aquí, también en una zona bastante llana, muy cerca del cauce del Biar. Aquí tenéis una foto del yacimiento, veis que son, tanto el otro como este, son pequeñas elevaciones sin ningún carácter defensivo. Estamos en la Pax y aquí no hay ningún deseo de montarse en lo alto de un cerro, etcétera, como después sí comentaremos de los yacimientos previos a este momento, que se ocupan elevaciones fácilmente fortificables y de hecho fortificadas. El sustrato en esta zona, veis, todavía mucho más pobre que en la otra. Esto ya son las lutitas, esto, bueno, están duras, son unos limos cementados.
y el sustrato de tierra de labor, que ha ido removiendo esto con algunos aportes de canto rodado que son aportes fluviales. Y en este caso lo traigo simplemente por curiosidad, sobre todo para los arqueólogos, mientras que la prospección en el otro ofrece unos resultados claros de dónde se hallaban los restos subyacentes. En este lado, pues fíjate que la acumulación principal estaba aquí, mientras que aquí prácticamente lo que teníamos eran unas gravas que pertenecían ya al sustrato removido, ¿no? Y al hacer pues la serie de sondeos esta, pues fue en esta zona donde teníamos los restos. ¿Por qué? Pues porque aquí realmente al arar y para nivelar ligeramente el terreno para el regadío, pues habían arrasado todo esto y lo habían vertido hacia esa zona. Eso es algo bastante fácil. En fin, y aquí fue donde localizamos los restos. Esta excavación se centró solo en esa zona, no pudimos excavar más, ¿no? O sea, sobre todo por este lado podía haber más restos, pero la excavación se tuvo que restringir a esta área, por la que nos autorizaron, porque esa zona estaba más alta y supuestamente no se iba a inundar. En fin, aquí tenéis un edificio con 3 fases constructivas, que también van de mediados del siglo I al siglo V, más o menos, donde la primera fase va marcada en azul, apenas se queda nada de ella, ¿no? Veis que en parte se respetan las alineaciones en las fases posteriores, y donde como único elemento tenemos esto que podría ser la base de un horno, que estaba ya en la última helada, o sea, no es un horno excavado, es un horno en superficie, porque esto era la última helada y estaba completamente calcinado el suelo. Sobre ese edificio se derrumba y se levanta este expediente que estáis viendo en verde, con 3 crujías, cuya entrada factiblemente estaría en esta zona. Este conserva aquí un pequeño pavimento de ladrillo, algunos enganchados, etc. Los materiales nos pasa lo mismo, o sea, prácticamente es que tenemos una hilada y los materiales que aparecen no nos indican ningún tipo de funcionalidad posible. Esta primera fase dura hasta el siglo III aproximadamente. En el tercero se levanta la fase que veis en verde, que se anula en el cuarto, fines del cuarto, perdón, y ya dentro del mismo siglo IV veis este expediente de aquí, que bueno, prácticamente está removido por los arados, aunque se conservan in situ más o menos los mampuestos. Como pasa en el otro yacimiento, ninguna de las cerámicas ni monedas que hemos recuperado pasa de fines del siglo V, pasa del siglo V al VI. Por lo tanto, ponemos ese límite, digamos, para el abandono de la estructura, aparte de una pequeña ocupación temporal que se da donde están estas piedras, donde apareció una moneda del reinado de Felipe III y algún trozo de cerámica, ¿no? Una cabanilla de un pastor o algo así. Una vista aérea, bueno, una cabaña de un pastor, quiero decir. Estas piedras de aquí, que en principio el yacimiento fue interpretado como un posible tema prehistórico, un posible dolmen, pero después, como estáis viendo, las rocas están encima de los muros romanos, ¿no? Por lo tanto, es imposible, ¿no? Ahí se montaría algo en esa época, si no posterior, se arrimaron estas piedras para quitarlas de la tierra de labor, y bueno, en esta zona aquí es donde apareció esa moneda y esas cerámicas. Estáis viendo aquí el pavimento, hecho con un fragmento de ladrillo y lajas de pizarra. Los muros, como veis, también están hechos con mampostería procedente del sustrato, con mampuestos careados por una cara, careados por una cara y enriqueados. Aquí estáis viendo la superposición de las distintas fases y por aquí del mismo modo. Eso. Función, pues no tenemos función por el momento para este yacimiento. Una posible explotación agrícola, una posible zona de viviendas. El horno desde luego nos está hablando de que se desarrollaban actividades, no era una corral para ganado, no era un aprisco. Y también la presencia de Signin
creo que en esta zona, bueno, pues nos habla por lo menos de que se están desarrollando algún tipo de actividad que no esté estrictamente ligada al uso agropecuario, ¿no? Como podríamos estar hablando de eso, unos corrales, audas, etc. La moneda que os comenté del siglo XVII, que además es una falsificación. Esta es una moneda de Teodora, que por esta cara no se ve muy bien, pero ahí sí se ve la imagen de Teodora, 357 o 350 aproximadamente, si no me equivoco. Y paso a otro yacimiento. Estos dos, como habéis visto, tienen una cierta complejidad, y la Tetilla, perdón, entraría dentro de lo que sí llamamos una villa. Realmente llamamos una villa. La Ribera, por lo menos, tiene una cierta complejidad a nivel arquitectónico, que puede ser parte de una villa, pero ahora vamos a ver estos tres yacimientos de aquí, que aparte de ocupar el margen izquierdo, que tiene una topografía totalmente distinta, también muestran un patrón completamente distinto, no solo de asentamiento, en cuanto a ocupar este escarpe, sino en la arquitectura. Aquí estáis viendo, ocupa este pequeño escarpe que se ve aquí, y bueno, es una pequeñita elevación en esa zona. Aquí el escarpe este que os comento, donde se ubica el yacimiento, y este es los resultados de la intervención. Toda esta zona se sondeó, pero aquí estaba todo el sustrato rocoso afloraba, y excavamos en esta parte donde únicamente quedaba algún sustrato, que es precisamente donde se asienta la construcción. Vamos, yo en este caso considero que la cabeza del cerro eran los elementos constructivos que había, eran estos, que otro considero prácticamente una excavación de extensión del yacimiento, porque como fomento en esta zona es que no había restos siquiera arqueológicos de ningún tipo, ni era una zona cultivada, porque un cabezo fósil de esa conglomerado que os comentaba, ¿no?, del sustrato. Y vais a ver que son, en este caso, una serie de construcciones de planta rectangular, realmente divididas en distintas estancias, que presentan, exenta esta pequeña estructura de muros bastante potente y muy pequeñita, que ahora hablaremos de sus posibles funciones. He aquí el yacimiento, la cronología también del siglo I después de Cristo, en este caso solo hasta el segundo, tercero. He dejado la chuleta aquí porque ya hace unos cuantos de años de esto y ya me lío con otros yacimientos, hasta mediados del segundo. Y veis, bueno, la fábrica igual, mampuestos careados, etcétera, etcétera, arcilla tomada de allí. Solo aparecen, al igual que los otros, algunos fragmentos de técula, muy poco, y ladrillo muy puntualmente. La fábrica generalmente muy poco. Hemos visto en el otro un suelo de ladrillo reciclado, o sea que prácticamente el material es escaso, tanto el material constructivo como el material cerámico, que es escaso, no, es peor. Pero una cosa curiosa, en la sierra, porque hemos estado después prospectando en Castalla, etcétera, que da igual la época, porque te vas a un cortijo del siglo XVIII, y tienes allí el cortijo que vive desde el siglo XVI al XVIII, estás viendo toda la evolución allí de la gara cortijo, y te recorres todo el contorno, y apenas hay ningún fragmento cerámico, algún fragmento melado, algún fragmento ya de cartuja del XIX. ¿De qué nos está hablando esto? Que evidentemente en el entorno serrano se utiliza muchísimo la madera, el corcho, etcétera, para todo ese tipo de recipientes que yo, por ejemplo, que suelo cavar más aquí en la zona del valle, pues bueno, evidentemente no hay piedras, se utiliza mucho el ladrillo, la técula, etcétera, y tampoco tienen esos accesorios, hay muchísimas más elementos cerámicos que en toda esta zona. Es decir, que es un fenómeno que ocurre desde época romana, en los yacimientos islámicos, mudéjares, y hasta el siglo XIX. Ahora, el siglo XIX y XX, ya esos cortijos que se han pervivido ya es basura alrededor para morir, ¿no? Está claro que a partir de mediados del XIX sí que se nota esa evolución. Bueno, a lo que iba. Un edificio de planta rectangular.